Aleluya. Al relatar hoy el testimonio de cómo Cristo rescató mi vida de las prácticas tenebrosas del satanismo, lo hago con el único propósito de dar la gloria al Señor. Nací en Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel, en El Salvador. Me dio el Señor el privilegio de nacer en una hermosa familia. Sin embargo, hay algo que no puedo negar. Y es que mi vida desde niño fui constantemente perturbado y perseguido por demonios en casa de mi padre. Mis padres solamente daban una respuesta al problema que nací sufriendo. Dice papá que cuando él contrae matrimonio con mi madre, el mayor anhelo de ellos era tener un hijo varón. Dado que mi padre, un hombre dedicado fuertemente a la agricultura y a la ganadería, él deseaba un varón en su matrimonio. Pero se dio el caso que el primer embarazo de mi madre al nacer fue una hembra. El segundo y el tercer embarazo de mamá al nacer fueron hembras. Cuando habían 3 niñas en el matrimonio, dice papá que él se desesperó por cuanto el varón que tanto anhelaba no llegaba. Entonces mi padre vino y se arrodilló ante la imagen de Jesucito del Rescate, patrono de mi pueblo. Y de rodillas ante aquella imagen mi padre hizo un pacto. Y entre otras cosas dice que juró diciéndole: si me das un hijo varón, prometo traerte una cadena de oro con un toro como dije al cuello. Además, dijo mi padre, ese varón lo consagraré como sacerdote a la Iglesia Católica. Dice papá que él estaba seguro que su cuarto hijo sería ese varón que había pedido con juramentos a Jesucito de Rescate. Para sorpresa de mis padres, el cuarto embarazo de mamá al nacer fue otra hembra. El quinto embarazo de mamá fue otra hembra. El sexto y el séptimo embarazo de mi madre al nacer fueron otras hembras. Tengo el privilegio de tener 7 hermanas mayores. Hoy que leo la Biblia he llegado a entender que en todo aquello no estaba sucediendo coincidencia o casualidad alguna. Era Dios en su misericordia queriendo arrancar aquella venda de idolatría que cegaba a mis padres. Era Dios diciéndoles: convénzanse que Jesucito del Rescate es un simple ídolo, no hay ningún poder en él. Y nunca podrá contestar sus oraciones, sus peticiones y sus juramentos. Y que solamente hay un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que hizo el mar, las estrellas, los montes, los ríos. Cuando los hombres se humillan y claman a Dios, nuestro Dios sí responde. Ya cuando mis padres habían perdido toda esperanza de tener un varón en su matrimonio, el octavo embarazo de mamá al nacer fue un varón. El noveno embarazo de mamá fue otro varón. El 10º y último fui yo. Somos 10 hijos, todos vivimos, tengo 9 hermanos. Dice papá que desde la noche que mi madre me dio a luz, comenzaron a suceder cosas nunca antes vistas dentro de aquella casa. Fue como si a partir de esa noche los mismos demonios del infierno tomaron el control de la casa. Nací arrastrando una maldición de idolatría. Recuerdo cuando tenía 4 o 5 años de edad,
Los demonios acechaban, perturbaban, perseguían mi vida de día y de noche. Debido a las influencias de mi padre, todas las semanas llegaban líderes de la iglesia tradicional tratando de reprender a aquellos demonios que perturbaban mi vida. Regaban agua bendita en los cuartos de la casa, en la sala, en la cocina, en los corredores. Hoy que leo la Biblia digo, si la gente entendiera que a Satanás y a los demonios solamente podemos enfrentarlos y vencerlos en un solo nombre, y ese es el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos creemos que hay poder en el nombre de Jesús? Confiésalo conmigo, el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. Dale ese aplauso de alabanza a Jesús de Nazaret. Él es Rey de Reyes. Él es Señor de señores. Bendito el nombre de Jesucristo. Debido a esa constante perturbación de demonios a mi vida, al cumplir 6 años de edad abandoné la casa de mis padres. Una de mis hermanas mayores había contraído matrimonio. Ella sabía cuánto yo sufría desde niño en aquella casa. Mi hermana regresó, habló con mis padres, les pidió permiso para que me dejaran venir a vivir con ella. Mis padres no se opusieron. Entonces dijo mi papá, vete con tu hermana, pero comienza a estudiar. Y me matricularon en la escuela Niño Jesús de Praga, en la ciudad de San Miguel. Una escuela sumamente católica. Vinieron a dejarme a los pies de la madre mayor, la niña Chilita. Nunca podré olvidarla. Ella me enseñó a rezar en las mañanas, los mediodías y las tardes. Mis padres seguían creyendo que la formación, la educación religiosa me liberaría, mas no fue así. Los días, los meses y los años comenzaron a pasar, pero aquellas constantes perturbaciones de demonios seguían dándose en mi vida. Recuerdo cuando tenía 12 años de edad, un vecino a la casa me dijo, necesito hablar contigo. ¿Será que puedes venir a mi casa hoy a las 12 de la noche? Y le dije, está bien. Y fui a la casa de mi vecino, él me estaba esperando. Fuimos al cuarto donde él dormía. De una gaveta sacó unas barajas, nunca antes había visto el tarot. Sin embargo, el tarot es una baraja que se usa para invocar espíritus ultradimensionales y consultar a ellos. Mi vecino puso el tarot en una mesa y luego llenó un vaso cristal transparente en agua y lo puso en la parte izquierda. Y me dijo, no apartes la mirada de este vaso, porque no podré tocar las cartas hasta que ellos vengan. Y cuando ellos estén aquí, desaparecerá el agua dentro del vaso. Por momentos pensé que mi vecino había invitado a alguien más del barrio. Y le pregunté si alguien más estaba invitado, mas él dijo, no, estoy invocando espíritus. Creí que aquello no funcionaría. Te garantizo, quizá no habían pasado ni 7 minutos. Cuando pude sentir como una presencia extraña, sobrenatural, llenaba aquel cuarto. Entonces el nivel de agua comenzó a bajar lentamente dentro del vaso hasta no quedar una sola gota. Entonces Julio, mi vecino, comenzó a jugar las cartas. Ahí comencé a conocer la quiromancia, la macromancia, el consultar a demonios a través del tarot. Un año más tarde, sufrí un desengaño de carácter sentimental. Satanás aprovechó tanto aquel vacío emocional en mi vida. Y a la edad de 13 años llegué a un tiempo en el que ya no comía ni dormía por las noches.
A veces durmiendo iba y despertaba. Podía ver y escuchar a los demonios que me hablaban y me decían: levántate, mátate, suicídate, quítate la vida. Tú no vales nada, tú no sirves para nada. Hermano y amigo, la Biblia dice que Satanás es homicida desde el principio y que vino a hurtar, a matar y a destruir. Mas también dice la Biblia que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Ese aplauso de alabanza al Señor Jesús. Bendito el nombre de Cristo. Una noche confundido, sin hallar más que hacer, abrí la puerta de la casa y comencé a caminar hacia la falda del volcán de la ciudad. Era medianoche. Después de tanto caminar, tropecé con un cerco de hilo de alambre. Me tomé con toda mi fuerza de aquellos hilos de alambre y me tendí a llorar. De pronto sentía como las gotas de mi sangre caían junto a mis pies. Las púas del alambre habían roto la piel y la sangre comenzó a gotear. Y mientras la sangre caía a mis pies, escuché pasos a mi espalda. Alguien se acercaba a donde me encontraba. De inmediato pensé que se trataba de Julio, quien un año antes me había iniciado en cosas del espiritismo. No le di importancia. Fue hasta que sentí una mano aquí sobre mi hombro. Volví a ver, junto a mí estaba un hombre. Nunca antes lo había visto, mas él me dijo: ya no llores, busca venganza. Y luego metió un pequeño pedazo de papel al bolsillo de mi camisa. Y dijo a aquel hombre: ahí llevas una dirección escrita, búscala. Y dile a quien te reciba que yo te envío en forma especial. Aquel hombre siguió caminando en dirección al cráter del volcán, mas no hizo ningún movimiento por pasar al otro lado del cerco. Habían no menos de 7 hilos de alambre y él pasó caminando sobre los hilos de alambre. El siguiente día busqué aquella dirección que estaba escrita en el papel. Me sorprendí cuando la encontré, porque era una lujosa casa en la ciudad de San Miguel. Daba la idea como si el dueño de la casa era un millonario. Habían vehículos nuevos, pero se veían sucios, cubiertos en polvo. Era como si la casa estuviese deshabitada. Entonces comencé a llamar y a llamar. De pronto se abre la puerta y salió un hombre y me dice: joven, ¿por qué insistes en llamar? ¿Qué deseas? ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas? Y le expliqué la experiencia de la noche anterior y le di el pedazo de papel. Cuando él lo tuvo en sus manos, me dijo: bienvenido. No tengas ningún temor, yo soy la persona que te ayudará. Nadie en 13 años me había ofrecido ayuda. Yo creí en mi corazón que aquel hombre me ayudaría. Él dijo: solo quiero que vengas a quedarte 7 noches a esta casa y luego hablaré contigo. Aquella primera noche, cuando entré, la puerta principal estaba entreabierta, habían suspendido la luz, no había energía dentro de la casa. Y ya estando dentro de la casa, bajo una puerta que conducía a un cuarto, se apreciaba una opaca luz encendida. Creyendo que en aquel cuarto estaba aquel hombre, fui y empujé la puerta, mas no había nadie. Solo encontré la forma de un pequeño altar. El altar estaba rodeado con diferentes velas de regular tamaño. Todas estaban encendidas. Y me senté ahí a esperar que aquel hombre llegara, mas él no llegó. Como a las 12 de la noche aproximadamente, las velas se fueron apagando de una en una porque se terminaban. Cuando se apagó la última vela, quedé en completa oscuridad en aquel cuarto, no se veían ni mis manos. Ahí amanecí sentado. Esta experiencia fue similar: la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta noche. Siempre cuando yo entraba, el altar estaba en la misma forma preparado. En la séptima noche, cuando entré, ahí estaba aquel hombre. Y me dijo: te felicito por haber venido tal como te lo pedí. No me has visto, mas yo estuve cada noche que ha pasado contigo.
Soy el profesor Fronteras, soy de México y soy el representante de la iglesia satánica en El Salvador. Estas fueron las palabras de aquel hombre. En ese momento, aquella experiencia que un año antes había vivido en el cuarto cuando Julio invocó demonios volvió a repetirse. Yo sentía como una presencia diabólica, oscura, tenebrosa, llenaba aquel cuarto. Esa noche el profesor Fronteras no paró de darme una terapia intensiva, un bloqueo psíquico consciente. Él me decía: en estos libros que están en mis manos se encuentran todos los poderes del más allá, todas las facultades que la mente humana desea explorar, conocer y manejar. Yo quiero que tú conozcas esta ciencia, mas no está en mí, dijo él, elegirte para estudiarlo conmigo. Me dio instrucción y luego me dio papel, me dio lápices y me dijo: pídele por escrito que te acepte. Imagínate que lo conoces, imagínate que es un compañero de tu escuela. Pídele a Satanás con el puño de tu mano que te acepte para estudiar esta ciencia. Esa madrugada terminé aquella carta. Recuerdo, bajo instrucciones del profesor, haber ido a dejar aquel sobre a un lugar deshabitado bajo una roca. Luego me dijo el profesor: esperaremos hasta que los espíritus indiquen cuándo debes de ir por la respuesta. Digo esto porque si alguien ha leído el manual de ocultismo satánico, sabe que no todos los aspirantes al satanismo esperan el mismo lapso de tiempo, ya sea para ser aprobados o desaprobados. Pues no todos son aprobados. Algunos esperan 13 noches, otros esperan 11, unos esperan 7, otros esperan 5, unos esperan 3 noches. A mí me tocó esperar 7 noches. Tiempo en el cual el profesor Fronteras me instruyó intensivamente, enseñándome un pequeño ritual. Debía saberlo de memoria sin equivocarme en una sola palabra. Aquel ritual debía de rezarlo así 7 veces arrodillado solo en mi rodilla izquierda, la noche que fuese por la respuesta. Además, dijo el profesor, la noche que vayas por la respuesta deberás llevar una velita de 7 pulgadas. Deberás de llevar cerillos para encender la vela que estará en tu mano izquierda. Y deberás de llevar un algodón blanco empapadito con aceite del altar mayor de cualquier iglesia católica romana. No pretendo jamás dañar la delicadeza de los sentimientos de ningún religioso. Pero si usted le pregunta a cualquier satanista, a cualquier espiritista, a cualquier santero, ¿qué relación existe entre catolicismo y satanismo? Te dirá que están así, mano a mano. Si de algo yo le doy gracias a Dios, es que en su infinita misericordia nos sacó de un sistema falso de adoración, de un sistema pagano, de un sistema idólatra. Y ahora podemos adorar a Jesucristo en espíritu y en verdad. Dele ese aplauso de alabanza al Señor. Recuerdo esa noche cuando fui por la respuesta. Me arrodillé, comencé el ritual tal como se me había indicado. Quizás estoy a mitad de aquel ritual cuando se vino un viento frío y apagó la vela que estaba encendida en mi mano izquierda. Me harían falta palabras para explicar la experiencia de esa noche. En ese momento sentí más que pánico, más que miedo, fue terror. Comencé a sentir que la tierra se estremecía como si era gelatina. Comencé a sentir que caminaban a mi alrededor. Estoy hablando de la experiencia de un viernes a las 12 de la noche, solo en una montaña, de rodillas en un ritual a Satanás, pidiendo ser aceptado. Aquella experiencia horrible quizás duró unos 15 o 20 minutos. Después de medio comprobar que las 3 preguntas estaban contestadas en la carta, tomé el sobre y me vine al profesor Fronteras y lo puse en sus manos. Cuando el profesor leyó la carta, abrió sus brazos y me dijo: bienvenido, los espíritus te aprobaron. Desde hoy serás mi alumno.
Luego me dio a beber la mitad de un vaso cristal. ¿Qué había dentro del vaso? Yo no lo sabía ni le pregunté. Yo temblaba de pies a cabeza y estaba morado en todo mi cuerpo de una fiebre. Me di cuenta hasta después. En el satanismo, cuando uno finaliza la etapa de iniciación y es aceptado quien lo instruye a uno, esa noche rompen páginas de una Biblia. Y las páginas que se arrancan de una Biblia se queman con cuidado al fuego y luego se recoge la ceniza en un vaso con agua y se disuelve como si fuese azúcar y se le da a beber al nuevo satanista como franca blasfemia la palabra santa de Dios. Esas cosas se hacen a cada rato en los círculos satánicos: quemar Biblia, romper Biblia, escupir Biblia, pararse en las Biblias y muchas otras cosas. Hoy que conozco el Evangelio de Jesucristo, el Señor me ha dicho: no importa lo que los brujos, hechiceros, espiritistas o satanistas hagan con el papel de la Biblia. Pueden quemar la Biblia que quieran, pueden romper la Biblia que quieran, mas el Evangelio de Dios no hay quien lo detenga en la tierra. El reino de Dios no hay quien lo detenga. Dale ese aplauso de alabanza al Señor Jesucristo. Aleluya al Señor. Ni brujos, ni hechiceros, ni espiritistas, ni satanistas podrán detener el avanzar del reino de Dios. Es más, Jesucristo dijo que ni las puertas del Hades, abiertas de par en par, prevalecerán contra el reino de Dios. Tú y yo somos más que vencedores. Dale ese aplauso de alabanza a Cristo. Soy más que vencedor. Aleluya. Gloria a Dios. Sé que hoy más que nunca el satanismo avanza, se incrementa. Estaba leyendo una noticia que uno de los libros más vendidos es la Biblia satánica escrita por Anthony LaVey. Recientemente en un país centroamericano se dio el 5º congreso de máximos representantes del satanismo del mundo entero. Llegaron sacerdotes satánicos de Asia, África, la India, Europa, Estados Unidos de América, México, Centro y Suramérica. Tengo los periódicos que circularon en ese país, satanismo en Centroamérica. Y uno de los acuerdos que ellos tomaron ahí dice así: nos olvidamos de la iglesia protestante como adultos, vamos contra los niños de los evangélicos. Y el satanismo ha jurado por su misma sangre que dentro de 15, 20 años tendremos un mundo, una sociedad ingobernable, que los jóvenes van a ser violentos, temperamentales, coléricos, explosivos, ingobernables. Que los jóvenes se van a rebelar a los gobiernos, a la autoridad, a la policía, a la iglesia, a sus padres, a la palabra de Dios. Ya estamos viendo brotes de rebelión masiva. Yo digo hoy, cuando tus niños estén quizá dormidos a medianoche, entra al cuarto de ellos. Arrodíllate, clama la sangre de Cristo sobre tus hijos. ¿Cuántos creemos que hay poder en la sangre de Jesús? ¿Cuántos creemos que hay poder en la sangre de Jesús? Confiésalo conmigo: la sangre de Cristo tiene poder. Confiésalo. Hay poder sin igual en la sangre del Cordero. Aleluya al Señor. Esa noche que me dieron a beber aquella ceniza de las páginas de la Biblia que habían sido quemadas al fuego, disueltas en agua, inició mi escuela formal en el satanismo. 3, 4 horas no alcanzarían para relatar una experiencia pasada. Terminé 7 niveles de formación en la magia negra. Leí más de 18 libros de contenido oculto.
Entre ellos se leía el libro infernal, manual de ocultismo, llaves del misterio, el poder está en tus manos, ventanas a la oscuridad, jerarquía de demonios, invocación de demonios, hablando con él. La cabra negra, la cabra roja, los misterios del infierno, los secretos de Satanás, la clavícula de Salomón, la Biblia satánica, parte de la literatura en la cual fui formado. Haré referencia breve al pasado, porque si algo me interesa dar testimonio es como Cristo me alcanzó, para gloria de su santo nombre. Te adoro, Jesús. Te doy gracias, Señor. Ahí comencé a ser formado en el satanismo. No estoy hablando de hechicería, brujería o santería. El satanismo es un proceso sistemático de aprendizaje basado en una dialéctica de carácter lógico, donde es necesario que la persona que se involucra lo haga voluntariamente y que al mismo tiempo jure por su misma sangre darle fidelidad y lealtad a Satanás. Ahí comencé a ser formado. Pasado algunos meses el profesor me dijo: no podemos pasar a niveles superiores a menos que pactes con sangre. Y comenzó a prepararme integralmente cuerpo, alma y espíritu, hasta que llegó la noche de un viernes, en la cual supuestamente estaba listo para el ritual mayor, poniendo el pie izquierdo junto al altar mayor de una iglesia tradicional, 7 pasos. Al paso 7º fueron rotas las venas de mi brazo, y fue necesario derramar toda la sangre posible y quedar dentro de un círculo de mi misma sangre. Se me dio una página de papel en la cual habían tantas blasfemias, maldiciones y conjuraciones escritas, y debía de leerlas de una en una y estar dispuesto a cumplirlas. Cuando salía de ahí, yo me tocaba a mí mismo para saber si aún había vida. Vine en horas de la madrugada al profesor, él me estaba esperando, aún caían gotas de sangre por las puntas de mis dedos. Aún así, el profesor Frontera esa noche marcó mi cuerpo con tatuajes imborrables. La noche que un satanista pacta con sangre lo marcan. El primer tatuaje me lo hizo aquí en el muslo del brazo izquierdo. Con una varilla de hierro al rojo vivo me hizo la cruz invertida, emblema número 1 de la filosofía satánica. Esa misma cruz invertida está aquí sobre mi corazón. Esa misma cruz invertida está aquí sobre el muslo de la pierna izquierda. Además, aquí está lacerado el rostro de Satanás, el pentagrama satánico, los puntos mágicos de la Ouija, la representatividad de la Trinidad satánica. Y en mi espalda izquierda está lacerado la imagen de Satanás. Este es un ángel hermoso que se ocupa como requisito para entrar a los rituales de sangre. Este ángel tiene en su mano izquierda una calavera, y la calavera en la frente dice Cristo, y en la mano derecha una cruz invertida. Decía el profesor: esto representa el peor fracaso de Dios, porque según el satanismo, el peor fracaso de Dios fue su muerte en la cruz. Dame tú la respuesta, dice la filosofía satánica. Si dos vienen a pelear a un ring, ¿quién tiene más poder? ¿El que cae o el que queda de pie? ¿El que muere o el que queda con vida? La lógica dice: es más fuerte el que queda de pie, es más fuerte el que queda con vida, es más débil el que cae, es más débil el que muere. El satanismo retoma el punto de la lógica y dice: Cristo subió al ring de la cruz a pelear con Satanás, Cristo cayó, Satanás no. Para Cristo se hizo una tumba, para Satanás no. Y te meten por cada poro de tu cuerpo y te hacen creer y confesar que Satanás es campeón de campeones. Yo quiero explicar esto de acuerdo a la Biblia, porque de acuerdo a la Biblia, Jesús murió, sí Señor, murió.
mas no murió peleando con Satanás. En ningún momento dice la Biblia que Cristo murió peleando con el diablo. La Biblia sí dice que tú y yo y toda la humanidad estamos para siempre jamás destituidos de la gloria de Dios, separados sin esperanza alguna. Entonces Cristo murió en la cruz del Calvario para derramar su sangre preciosa, a través de la cual nuestros pecados han sido perdonados. Aleluya. Al morir en la cruz, Jesucristo se constituye en el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro Salvador, y no hay otro Señor, solo Jesús. Algo que debo señalar es que mientras en el satanismo te hacen creer y confesar tantas veces diariamente: Cristo murió, Cristo murió, Cristo murió, Cristo murió, mas nunca te dicen que resucitó. Y la Biblia no solamente habla de la muerte de Jesús, también dice la Biblia que al tercer día se levantó de los muertos. Dice la Biblia que la tumba quedó vacía. ¡Aleluya! Confiésalo conmigo: Jesucristo está vivo. Confiésalo: Jesucristo está vivo. Ponte de pie. Dale ese aplauso al Rey. Dale ese aplauso a Jesús. Él no está muerto. Él no está en la tumba. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Aleluya. Dale ese aplauso a Jesús. Aleluya al Señor. Recibe, Señor Jesús, la alabanza y la adoración de tu pueblo. Aleluya. La tumba quedó vacía. Jesús está vivo. Que lo oiga el diablo, que lo oigan los demonios. Jesús está vivo. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos. Tome su lugar. Yo casi veo, cerrando mis ojos, el momento de la resurrección. Me imagino que cuando Jesús resucitó, tomó con la mano derecha al mismo diablo del cuello y tomó a todos los principados y las potestades de demonios con la mano izquierda, y levantándolos dijo: los he derrotado, los he vencido. ¡Aleluya! Me regocijo porque según la Biblia, la victoria de Cristo es la victoria de la iglesia. Porque Él venció, yo venceré. Porque Él venció, tú vencerás. Dale ese aplauso de alabanza y de victoria a Jesús de Nazaret. Aleluya. Recibe toda la gloria, Señor. Bendito el nombre de Jesús. Dice el satanismo que así como Satanás derrotó a Cristo en la cruz, al finalizar la historia humana lo volverá a derrotar. Y dicen ellos que entonces los brujos, hechiceros, espiritistas y satanistas serán sacerdotes de multitudes y reyes de naciones. La Biblia habla de la batalla final entre Dios y Satanás. Pero según Apocalipsis capítulo 19, Juan contempló un caballo blanco y sobre él un jinete.
que está vestido de lino fino resplandeciente. Y la túnica de ese jinete está manchada en sangre. Y su nombre es el Cordero de Dios. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Y a Él, y solamente a Él, se le ha dado la victoria por los siglos de los siglos de los siglos. Dale ese aplauso a Jesús. Aleluya al Señor. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Esa misma noche que marcaron mi cuerpo con todos estos tatuajes, mientras se hacía el pacto, había jurado, entre otras cosas, ayunar por la causa satánica 2 veces por semana. Los satanistas ayunan desde las 6 a las 12, desde las 6 de la mañana a las 12 de la noche todos los miércoles y los viernes, sin fallarle un miércoles, sin fallarle un viernes a Satanás. No siempre, pero algunas veces los ayunos terminan con derramamiento de sangre humana. Eso está sujeto con un medium a través del cual los demonios reclaman qué ayuno y qué viernes se ha de terminar en sangre. A veces se da cada 13 viernes, cada 11, cada 9, cada 7 viernes. Recuerdo haber estado en muchos ayunos que terminaron en sangre. Cuando los demonios reclaman que un ayuno del círculo termine en sangre, faltando unos 20 minutos a las 12 de la noche se hace el pentagrama satánico con sangre humana sobre el piso. Luego se trae una marqueta de hielo, un pedazo de hielo lo más grande posible y se pone al centro del pentagrama. En los círculos satánicos se usan unas pequeñitas monedas de bronce que a un lado tienen la imagen de un perro crucificado y al otro lado tienen la imagen de un cerdo. Con esa monedita se rifa uno de los presentes y el que salga rifado será quien va a donar sangre voluntariamente. Salir rifado no 5, no 10, no 15 veces, muchas. Solo en esta mano tú puedes contar más de 20 cicatrices. Las diferentes veces que fui donante de mi sangre voluntariamente en rituales satánicos. El ritual más o menos dice así: cuando se está entregando el ayuno y el satanista se le rompen las venas y comienza a chorrear sangre sobre el hielo, el instructor, el formador, el orientador es quien hace el broche de oro, la conjuración final o la entrega del ayuno, que más o menos dice así: oh Satanás, te pedimos que así como el hielo en el cual está cayendo la sangre esta noche es frío, que así se vuelvan los protestantes evangélicos, fríos como el hielo, indiferentes como el hielo, que vengas a dormirte a los cultos, que te dé vergüenza abrir la boca, dar un gloria a Dios, un amén o un aleluya. A mí no me importa que me llamen fanático, pero lo que Cristo ha hecho no hay con qué pagarlo. Dale un aplauso a Jesucristo como que fuera el último aplauso de tu vida. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Una vez más. Aleluya. Se hacen rituales de sangre para que haya frialdad en las iglesias. Inclusive algunas veces a los ayunos que terminan con sangre se lleva fotografías de predicadores y son consagrados a los poderes de los demonios para que los demonios les declare una batalla específica y bien de cerca. Siempre digo: ora por tu pastor, ora por los pastores, oremos por los siervos de Dios en todo el mundo. Aleluya. Hice un ritual de 7 noches en medio de 4 tumbas del cementerio de la ciudad. Nunca olvido esto, porque antes de iniciar ese ritual, el profesor me decía: averigua, investiga, que bajo ninguna de las 4 tumbas escogidas para este ritual
esté sepultado el cadáver de un protestante evangélico. Y te lo recalcan 1, 10, 100 veces. Y uno anda como loco preguntando qué religión tenía la persona que murió y fue sepultada ahí. Y cuando ya crees tener el sitio adecuado, eso todavía está sujeto con una sesión con un medium. Un medium es un espiritista de alta jerarquía, el cual invoca demonios y los consulta para que los demonios aprueben o desaprueben el sitio que uno ha escogido. ¿Se imagina tan grande es el poder de la sangre de Cristo que los demonios respetan hasta la tumba de un cristiano? ¡Aleluya! Esto no es cuestión de dogmas. Esto no es cuestión de religiones. Aleluya al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Algo que nunca olvido, lo que dice el capítulo 28, artículo 3 del manual de ocultismos satánicos. Dice textualmente: nunca, por práctico que te encuentres en esta ciencia, apliques magia a un protestante. Lo saben ellos. Y el día que un brujo atente contra un verdadero cristiano, que se atenga a las consecuencias. Porque mi Dios no es payaso de nadie. Mi Dios no es juguete, mi Dios no es títere. Mi Dios es el gran yo soy. ¡Aleluya! Él es creador de los cielos, de la tierra. Gloria a Dios. Por todas esas experiencias de mi vida pasada y por las promesas de Dios en su palabra, yo sigo creyendo y predicando. No creo en cristianos hechizados. No creo en verdaderos cristianos embrujados. Si usted quiere creer, es cosa suya. Y digo esto porque aún dentro de las iglesias hay gente que todavía cree en los maleficios. Y apenas un dolor en la columna, saber si un hechizo me habrán hecho. Reprende al diablo en el nombre de Jesús. Aleluya al Señor. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, y si la sangre del Cordero te cubre, no hay brujo que pueda tocarte. No hay hechicero que pueda tocarte. No hay satanista que pueda tocarte. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios dice en su palabra que ninguna arma forjada allá afuera prevalecerá contra el pueblo de Dios. Dios dice en su palabra que los agoreros no funcionan contra el pueblo de Dios. Cristo dice en su palabra: el que esté en mi mano, nadie lo podrá arrebatar. Palabra de Dios. No sé usted, mas yo me siento seguro en la mano de Cristo. Me siento seguro en la mano del Señor. Aleluya. Claro, esto no funciona por contagio ni por conveniencia. Es necesaria una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. Predicaba un domingo en la mañana en un devocional de una iglesia, cuando llegó un matrimonio llorando y me dicen: hermano Andrade, a mi hija la han hechizado. Le pregunté cuántos años tiene su hija y me dijo quizás 20, 21 años. Pero su hija no es cristiana. Y ella dijo: sí, es maestra de escuela dominical de la iglesia. Y le dije: hermana, lo siento, no puedo ir a orar por su hija, no hoy, voy a ir hasta el miércoles. Ese domingo al mediodía inicié un ayuno.
Estuve el lunes en ayuno y el martes. El miércoles en la madrugada me habló el Señor y me dijo: la mujer por la que vas a orar está en pecados ocultos. Y le dije: gracias, Señor. Tomé el teléfono y le hablé a un amigo mío, es un economista español, tiene mucha autoridad en atar y echar fuera demonios, en ministrar liberación. Y le dije: necesito que me acompañe, vamos a orar por una mujer embrujada. Era triste el cuadro, te lo garantizo, hermano. Le habían puesto un hechizo en su vientre. Todo el día pasaba a llorar y llorar en su cuarto. Y cuando el sol se ocultaba, le comenzaba a crecer el estómago así. A las 9 de la noche se veía como que tenía ya 7, 8 meses de embarazo. Y un demonio que se movía en el vientre. Le dije: cuando llegamos, Dios me dijo que hay pecado oculto en tu vida. Y ella comenzó a llorar y a llorar. Y dijo: hermano, no le diga a mis padres. Hace 10 meses acepté ser la novia del jefe de las pandillas del barrio. Y hace 6 meses que soy su mujer. Maestra de escuela dominical de una iglesia evangélica y teniendo relaciones sexuales ilícitas con un pandillero, con un jefe de maras. Quiero decirte hoy: Dios es santo, santo, santo. Dios pide santidad de la iglesia. Sé que no hay un creyente perfecto. Todos los creyentes somos débiles y vulnerables. Mas la Biblia nos dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, tenemos un abogado. Su sangre preciosa fue derramada en la cruz del Calvario. Al punto que quiero llegar hoy: no estés en pecados ocultos dentro de la iglesia. Mejor sincérate con Dios. Abre el corazón a Dios. Aleluya al Señor. Fue algo impresionante como Dios libertó a esta mujer. Porque a la hora en que ella lloró su pecado, se arrepintió e hizo un nuevo pacto con Dios. Aquel hechizo comenzó a moverse, hermano. Yo le dije a su madre: quite su ropa interior. Y así, hermano, sabe Dios lo que estoy diciendo. Vaginalmente, en forma de parto, expulsó el hechizo. Nunca ministro liberación de rodillas. Tampoco ministro liberación con mis ojos cerrados. Y estoy de pie y estoy con mis ojos abiertos y veo cómo el hechizo salió de ella. Un demonio así que parecía un pato, un ganso que tenía un pescuezo terrible, hermano. Y en el momento que el demonio salió, ella cayó. La ingresaron al hospital con una hemorragia incontenible. No juegues con el evangelio. Si hay pecado en tu vida, confiésalo al Señor. Arrepiéntete. Los brazos de mi Cristo están abiertos. Él quiere restaurarte. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Quiero testificar cómo fue que conocí a Cristo. Después de terminar 7 niveles de formación en el satanismo, cuando nunca soñé ser evangélico, ni mucho menos predicador del evangelio. Cuando yo veía a un evangélico me daban náuseas, me daban deseos de vomitar, me daba asco. Hasta que me mandaron a matar a un predicador, a una campaña como esta, como parte de los rituales del satanismo. En mi pueblo se dio una campaña evangelística. Cada noche había milagros, señales, prodigios operados por el Señor Jesucristo en la campaña. Lo oíamos por lo que la gente testificaba. Mas de la casa de mi padre nadie quiso asistir a un culto de campaña. A las varias noches de campaña, uno de los 9 estudiantes que teníamos en el círculo, teníamos 9 estudiantes en formación. El profesor me había encomendado
instruir a aquellos muchachos, tal como años antes él me había instruido a mí. Y uno de aquellos 9 muchachos vino de curioso a la campaña, tratando de convencerse por sí mismo si era verdad que en la iglesia evangélica había poder sobrenatural. Denle ese aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Eso fue la noche de un 14 de agosto. Dice la iglesia que esa noche el poder de Dios se dejó sentir de tal manera que muchos sintieron hasta un rocío caer sobre sus cuerpos. Dicen que el culto de campaña terminó a las 2 de la madrugada y la gente iba suelta en llanto a sus casas. Que no hubo amigo presente que no viniera aceptando a Cristo, entre los cuales vino aceptando al Señor aquel muchacho que tenía 1 año de ser nuestro alumno en el círculo satánico. Ese aplauso sea para el Señor Jesús. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. No me di cuenta de lo que pasó la noche del 14 con aquel muchacho que era nuestro alumno. Fue hasta un día después, el día 15. Antes de las 6 de la mañana aún no me levantaba de dormir, cuando el profesor Frontera, a través de sus poderes, facultades y disciplinas ultradimensionales, inició un proceso de liberación del consciente al campo astral. Y cuando yo sentí que era llamado a una experiencia de carácter astral, inmediatamente preparé el terreno, circulé mi vida y distancié mi alma. En el satanismo se practica mucho las experiencias astrales. Y en el momento que mi alma sale del cuerpo, el profesor me dijo: los protestantes nos quitaron a uno de los estudiantes anoche. Y lo peor, dijo él, no podemos hacer nada. Eso se me quedó aquí. Dale ese aplauso a Jesús. Dale ese aplauso a Cristo. Nosotros creemos que hay poder sin igual en el Cristo de Nazaret. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, amado Señor. Entonces me dijo el profesor: hagamos ayuno extraordinario y bloqueemos la campaña de los protestantes. Ni un culto más en esta ciudad. Todo el 15 de agosto estuvimos en ayuno extraordinario a los demonios. Queríamos que algo tenía que pasar, mas la campaña evangélica no seguía. Como a las 5 de la tarde de ese mismo día, estando en ayuno, el profesor vuelve a llamarme a otra experiencia de carácter astral. Entonces, nunca olvido cuando me dijo: ve a la campaña y matas al predicador. Me lo dijo 3 veces. Uno de los niveles de formación en el satanismo está enfocado a la disciplina de las fuerzas hipnóticas. El profesor traía un perro a clase, se le quedaba viendo y en 5 segundos el perro caía muerto, vomitando sangre, sin que nadie lo tocara. Romper cristales, levantar objetos con la facultad hipnótica supuestamente. Me dijo el profesor: ve a la campaña y matas al predicador. Cuando yo vuelvo de la experiencia astral en mi consciente, mi piel está erizada. Reparé en el capítulo 28, artículo 3 del manual de ocultismo: no te metas con los protestantes. Mas yo lo había interpretado solamente desde el punto de vista sexual. Y dije: en este caso no voy para aplicarle magia a una muchacha, a una señorita, a una mujer protestante. No hay intenciones de inmoralidad de por medio. En la ciudad había unido cientos de parejas por el poder de la magia. Y también dije: si el profesor me envía, él sabe por qué lo hace.
Y me vine al templo donde estaba la campaña, en ayuno a Satanás. Después de pasar un río, una pendiente, al finalizar la pendiente, ahí está el templo. Cuando yo vengo a mitad de la pendiente y levanto la mirada hacia arriba, en la puerta del templo estaba el pastor de la iglesia. Cuando el pastor me vio, como que lo mandaron corriendo a encontrarme. Y fue el pastor a mi encuentro. Cuando el pastor me encontró, venía suelto en llanto. Habían lágrimas corriendo por sus mejillas. El pastor extendió su brazo sobre mi hombro y llorando me decía: joven, tú no vienes porque quieres, es Dios quien te trae. Dios quiere tratar con tu vida. Dios quiere liberarte. Aleluya. Recuerdo, no soportaba el brazo del pastor. Yo sentía que el brazo del pastor pesaba más de 200 kilos. Mas no le respondí una palabra. Pero en mi corazón decía: ay, pastorcito, si supiera la que te va a pasar esta noche. Que estaba seguro de lograr mi propósito. 7 niveles de formación en el satanismo. Cuando entramos al templo, el culto aún no había dado inicio. Las bancas estaban bastante vacías. Me vine a sentar a la primera fila de adelante para agarrar lo más cerca posible al predicador. De pronto llega un pastor con su iglesia y otro pastor y otra iglesia y se fue llenando aquel templo. A tal grado que ya no cabía una persona más en el templo. Llenaron hasta los pasillos. Pastores con sus iglesias se quedaron afuera y a través de las ventanas veían lo que pasaba dentro. El templo tenía una entrada principal allá, 2 salidas laterales, pero aquí adelante era encerrado, no había por dónde salir. Entonces me di cuenta que había quedado acorralado en medio de aquella multitud de creyentes lavados en la sangre de Cristo. Al Señor sea la gloria. Aleluya. Algo que nunca olvido cuando comenzó aquel culto, hermano. Por momentos a mí me parecía estar en una reunión de gente loca. Mucha gente danzaba, otros lloraban, otros se hablaban lenguas que yo nunca en mi vida había oído hablar. Mientras tanto sentía correntada de un poder dulce, glorioso, poderoso, que nunca antes en mi vida había sentido. ¿Cuántos creemos que el poder de Dios es real en la vida de la iglesia? El poder de Dios se estaba moviendo. Recuerdo que le pregunté a un joven que estaba a mi lado y le dije: ¿quién es el hombre que predica? Ah, me dijo, el evangelista es el hermano Pablo Rosales. Allá está arrodillado, mire. En una esquina así estaba el evangelista arrodillado. Llegó el momento cuando el pastor Jiménez llamó al evangelista para que ministrara. Nunca olvido ese momento. El evangelista Pablo Rosales venía llorando. Y cuando tomó el micrófono dijo: hermanos, mientras yo estaba de rodillas, el Señor me ha dicho que aquí hay demonios esta noche. Hay espíritus de demonios tratando de perturbar. La iglesia, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a llorar y a clamar la sangre de Cristo. Y yo comencé a desesperar ahí. Quería irme, mas no había por dónde salir. De pronto terminaron de orar y entonces el evangelista abrió la Biblia para leer el texto en base al cual iba a predicar el mensaje de esa noche. En el momento que él inició la lectura del texto, yo lo tengo a menos de 3 metros. Entonces inicié un máximo nivel de concentración, invocación y aplicación contra él. Difícilmente hay un humano capaz de soportarlo. Yo ya me imaginaba que aquel hombre se desplomaba. Casi escuchaba que hablaba locuras, contradicciones o incoherencias. Lo extraño es que el hermano evangelista estaba firme leyendo la palabra de Dios.
Aleluya. Entonces hice el segundo intento. Y él está firme leyendo la palabra. Metí mi mano al bolsillo izquierdo. Todo satanista carga sus conjuraciones, sus pactos en el bolsillo izquierdo. En la filosofía satánica es determinantemente prohibido cargar algo en la parte derecha de tu cuerpo. Es determinantemente prohibido traer un tatuaje en la parte derecha. Es determinantemente prohibido dar sangre de la parte derecha. Omito detalles. Yo cargaba mis conjuraciones acá y apretadas al máximo hice el tercer intento contra el predicador, pero ni el primero, ni el segundo, ni el tercero funcionó. Aquel hombre comenzó a predicar con unción, con poder, con autoridad, el mensaje del evangelio esa noche. Dele ese aplauso a Jesús, hermano. Dele ese aplauso al Cristo de la gloria. Yo me quedé confundido, me hacía 1000 preguntas. Decía, ¿qué pasa con ese hombre? Como que fuera de hierro, como que fuera de acero. Y ahí el poder de la sangre de Cristo. Y ahí la cobertura de la sangre de Jesús. Si la sangre de Cristo te cubre, no hay diablo que pueda tocarte. No hay hechicero que pueda dañarte. Dale ese aplauso a Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Y el día que un demonio intente tocarte, se quema en la sangre de Cristo que está en nosotros. Porque esa sangre fluye en nosotros. Esa sangre nos cubre de pies a cabeza. Hay poder en la sangre de Jesús. Aleluya, Señor. Me quedé frustrado haciendo 1000 preguntas. De pronto el evangelista cerró la Biblia y dijo, hermanos, no puedo predicar, estoy luchando contra el mismo Dios. Me hace sentir el Señor que no prediqué, porque esta noche Dios ata demonios y los echa fuera de aquí. A Dios sea la gloria. Jesús no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús está aquí. Dale ese aplauso al Señor. Puedo sentir su gloria, puedo sentir su poder. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Recibe la alabanza. Entonces la iglesia se puso en pie. Y en todas partes de aquel templo había gente llorando. Y mucha gente comenzó a venir al altar. Personas que aceptaban a Cristo por primera vez. Personas que reconciliaban con el Señor. Enfermos, hermanos, salían de todas partes. Entonces los encargados de liderazgo de la iglesia comenzaron a apartar todos los asientos de adelante, dando lugar a la gente que venía aceptando, reconciliando y pidiendo sanidad de sus cuerpos. La multitud que venía de atrás hacia el altar me vino empujando así, mira. Y me trajeron frente a frente con el siervo de Dios. Dios siempre actúa por senderos correctos. Los caminos de Dios son perfectos. ¡Aleluya! Te digo, casi nunca he vuelto a ver ni a oír a un predicador tan duro como era el hermano Pablo Rosales para predicar. Este hombre en sus prédicas trataba aún de perros a la gente sin Cristo. Y esa noche llorando dijo, no quiero a ningún curioso que se quede orando con los ojos abiertos. Dios va a echar fuera demonios de aquí, y el que esté de curioso te puedes regresar endemoniado a tu casa, dijo él. Y el que no cierre los ojos, dijo, le meto todo el dedo en los ojos. Y lo dijo con autoridad. Yo estaba frente a él, mas Dios es testigo, no cerré mis ojos. Cuando todos comenzaron a orar, me quedé en esta posición, concentrado al máximo al piso del templo.
jugándome uno de los 3 misterios del infierno. Cualquier estudiante del satanismo sabe lo que esto significa: la cruz invertida en la columna de un satanista, acompañado de un ritual de memoria. Y comienzo a jugarme uno de los 3 misterios. Yo no hallaba más que hacer en el altar de la iglesia, por lo tanto comencé a invocarlo para que me sacara de ahí. Cuando uno lo forma en el satanismo, le dicen: nunca juegues con estas cosas. Estas son las últimas 3 cartas por tirarse a la mesa. Solo que estés quemándote al fuego, invócalo. Yo no hallaba más que hacer y lo invoqué. Y en el momento que estoy concentrado al máximo, comienzo a sentir que caían gotas de agua sobre mi cuerpo. Levanté la vista a ver si había lluvia, mas no había lluvia. Yo no sabía de dónde salían las gotas de agua, pero seguían cayendo. De pronto aquellas gotas de agua se convierten como en gotas de fuego. Y comencé a sentir un fuego inexplicable que comenzó a bajar por todo mi cuerpo. El fuego de Dios, el poder real de Dios. Entonces sí, sin que nadie me lo pidiera, cerré los ojos y bajé la cabeza ya con mis ojos cerrados. Alguien puso su mano sobre mi hombro, pero hermano, aquella mano como que tenía corriente de alto voltaje. Cuando me tocaron, mi cuerpo se estremeció de pies a cabeza, y aquel poder corría, aquel poder fluía, aquel fuego de Dios era irresistible. Tan irresistible fue aquel poder que me tumbó al piso y caí sobre mis rodillas, hermano. Entonces la lengua se me hizo un nudo y comencé a hablar lengua que nunca antes había hablado. El Espíritu de Dios, el poder de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya al Señor. Cuando volví en mí de aquella experiencia, solo yo había quedado en el altar. El pastor Jiménez bajó, me dio la mano y me dijo: joven, levántese, deme su nombre, usted aceptó a Cristo. Y le dije: no, señor, yo no he aceptado a nadie, y me fui rebelde sin querer reconocerlo. Mas el Señor ya había hecho la obra en mi corazón. Desde que salí del templo, yo salí con un dolor, un quebranto, una consternación. Me hacen falta palabras para explicar lo que sentía, como si llevaba heridas en mi corazón. Toda la noche no pude dormir. El siguiente día le dijeron a mi padre: su hijo se hizo evangélico anoche. La gente había visto a través de las ventanas lo que Dios había hecho con mi vida. Mi papá dijo: gracias a Dios se convirtió ese demonio. Y yo le dije: no he aceptado a nadie, mas solo Dios y yo sabíamos lo que había aquí. Mira, todo el 16 de agosto consternado. El 17 tenía que estar en un ritual de sangre junto al profesor. Por primera vez fallé. El 18 de agosto, como a las 10 de la mañana, estoy en una inmensa propiedad de mi padre. Allí escuché una penetrante y poderosa voz que me dijo: regresa esta noche a la campaña. Volví a ver a todos lados, mas no había nadie. Creo en la voz audible de mi Dios. ¿Cuántos creemos que Dios puede hablarte al oído? Jesús es real, Dios es real, Dios es real, Dios es real. Si lo crees, dale ese aplauso de alabanza. Aleluya. Ese 18 de agosto, sin que nadie me invitara, regresé a la campaña. Ya no vine como enemigo, vine como amigo. Ya no me vine a la primera fila de adelante, me quedé en los últimos asientos de atrás. Cuando el evangelista terminó de predicar, hizo el llamamiento, me levanté con intenciones de irme. Había dado 2, 3 pasos cuando aquel poder que había sentido 3 noches antes cayó nuevamente sobre mi vida. Y ahí quedé ya sin poder dar un paso más. Y comencé a llorar y a llorar y a llorar. Un ancianito me estaba mirando. El anciano se acercó y me dice: joven, tú estás llorando, ¿quieres aceptar a Cristo? Yo no podía hablar, tenía un nudo en la garganta.
Solo le indiqué con la cabeza así que aceptaba al Señor. La gloria sea para Dios. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre de mi Cristo. Pero hermano, cuando aquel anciano me echó el brazo, yo no podía soltar un paso. Yo sentía que los pies pesaban demasiado, sentía cadenas, ataduras, ligamentos. Yo no podía soltar un paso. Pero aquel anciano a rastras me trajo al altar de la iglesia. Ese 18 de agosto, de rodillas, creí en mi corazón, confesé con mi boca: Jesús es mi Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Ah, hermano, pero desde la noche que acepté a Cristo, Satanás me declaró una guerra despiadada de muerte. Fue la primera noche que Satanás no me dejó dormir ni un tan solo minuto. Fue una lucha real, constante con demonios. No estoy hablando de pesadillas, de malos sueños. Fue algo real. 3, 5, 7 noches sin dormir un minuto. 10 noches después de haber aceptado a Cristo sin dormir un minuto. Hasta que alguien me dijo: ve a pedirle ayuda al pastor Ricardo Paniagua. Ese pastor, me dijeron, ha predicado en pueblos donde hay muchos brujos. Él podrá ayudarte. Y fui hasta encontrar al pastor Paniagua. Y cuando lo encontré le dije: pastor, vengo a que me ayude. Siéntate, me dijo el pastor Paniagua, ¿qué te pasa? Acepté a Cristo en una campaña hace 10 días y los demonios no me han dejado dormir todas estas noches. Dime la verdad, dice el pastor, ¿tienes alguna oración mal? ¿Has leído algún libro satánico? Le dije: pastor, soy pactado con sangre, con Satanás, he cursado 7 niveles de la magia negra, tengo más de 18 libros manchados con sangre. Dios mío, dice el pastor, y se rascó la cabeza. ¿Y las oraciones dónde las tienes? Aquí las traigo, pastor. Ahí las andas todavía, yo aquí las cargaba. Y los libros están en casa. Vamos ahora mismo, me entregas todos los libros y todo lo que tengas, porque le voy a prender fuego. Y después que los haya quemado, dijo el pastor, te quedarás conmigo en el altar del templo y no te dejaré ir a casa hasta que Dios te haya libertado. A Dios sea la gloria. ¡Aleluya! Hermano, cuando el pastor dijo que íbamos a traer los libros y los iba a quemar, dije en mi mente: el pastor quemar los libros. Cualquier persona que haya estado involucrada conscientemente en el satanismo sabe que un libro que ya tenga 5 o 7 conjuraciones con sangre humana, no tan fácil te deshaces de ese libro. Si lo tiras a medianoche a un río, el siguiente día te amanece por sí mismo bajo la almohada de tu cama. Fuimos el pastor, 3 diáconos de la iglesia y yo, éramos 5. Trajimos los libros, las oraciones, todo lo que tenía. El pastor vino al altar, sacó un botecito de aceite y ponía gotitas de aceite y luego tomó cerillos. Y con mis ojos más abiertos que nunca, a ver si se quemaban o no se quemaban. De pronto vi como el fuego comenzó a quemar las páginas de los libros. Pero algo que nunca se me olvida es que 3 de aquellos libros parecían serpientes cuando el fuego comenzó a devorarlos. Se arrastraban por sí mismos sobre la tierra. Se movían. Se arrastraban por una fuerza diabólica. Mientras el fuego seguía quemándolo y el pastor danzaba alrededor de los libros. Cuando todos los libros quedaron reducidos a ceniza, entonces